Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé muy bienvenido al mensaje del día de hoy. Te agradezco mucho que hayas hecho clic en este video y bueno, pues vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a estudiar un poquito su palabra y bueno, el mensaje que tengo preparado para hoy, espero que sea de mucha bendición para ti, para tu casa, para todos aquellos que están viendo el video. O para todos aquellos que están viendo este video. Vamos a orar para comenzar. Señor, en esta tarde te agradecemos mucho. Te agradecemos por todas las oportunidades que nos has dado, Señor. Todo lo que tú has dispuesto para que este momento llegue, Señor, hasta nosotros. Te agradezco, Padre, porque tú haces llegar la palabra, Señor, de formas diversas, Padre, a nuestros corazones. De modo que tu palabra prevalezca, tu verdad se establezca en los corazones, Dios. Y nuestros ojos dejen de mirar, Señor, a donde no deberían y comencemos a mirarte a ti. Te bendecimos. Te honramos, Dios, y te pedimos que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que toda esta palabra, Señor, que ha habido en tu corazón, Señor, pueda llegar a nuestro, Señor, y ser como esa semilla que da fruto, Señor, y que te glorifique, Señor, a ti. Gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, existe una saga de películas que a mí me fascina mucho. Todas aquellas personas que a mí me conocen saben que soy un buen seguidor de las historias de Star Wars. Una de las cosas por las que su creador George Lucas se jacta es porque todo rima. ¿Qué significa esto? Él mismo dice, es como poesía. Y él principalmente se refiere a que toda su saga de películas presenta similitudes en los rasgos de los personajes o en acciones que unos realizan y que otros vienen repitiendo más adelante, o cosas que en el pasado tal vez no tenían tanta importancia y sin embargo tienen un eco en el futuro de la misma historia. Es un universo muy grande y la verdad no carece de errores. ¿Por qué? Pues porque una, está hecho por un hombre y dos, pues son fines de entretenimiento. Pero quiero que establezcamos bien ese punto donde toda esa historia intencional o inintencionalmente haya sido diseñada así. Quiero contarte algo que a mí me sucedió cuando estaba en la secundaria. Yo recuerdo que en la secundaria tenía una maestra y ella siempre decía esta frase. Decía, la historia es repetitiva. Y también decía, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo sé que estas frases no las inventó ella. Sin embargo, es con ella en su clase la primera vez que yo las escuché. Y conforme ha pasado el tiempo, yo me he dado cuenta de lo verdaderas que son estas palabras. Y supongo que la verdad en estas palabras es la misma razón por la cual la palabra de Dios siempre será vigente. ¿Cuál es esta razón? Bueno, pues porque el hombre es el mismo. Sus anhelos, sus necesidades, sus sueños y sus errores. En general podríamos describir que el corazón del hombre, a lo largo de la historia, a lo largo de su vida, es el mismo. Siempre ha cometido los mismos errores, siempre ha querido solucionarlo de las mismas formas. Vamos, la misma palabra lo dice, no hay nada nuevo bajo este cielo, bajo este sol. Esto significa que todo lo que se pudo haber visto ya se ha visto. Y tú me dirás, bueno, pero la humanidad evoluciona, el ser humano crea nuevas tecnologías, descubren nuevos hechos científicos, y es correcto. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que el ser humano se equivoque o que el ser humano necesite de Dios. Aunque nuevas ideologías lleguen, la verdad es que el hombre comete los mismos errores. Tal vez les ponemos otros nombres o tal vez los identificamos mejor. Sin embargo, el corazón del hombre es el mismo. ¿Por qué les he contado estas dos anécdotas? Tanto la de las películas que me encantan, de aventuras en el espacio, como aquellas palabras de mi maestra, tienen algo en común. Y es el hecho del paralelismo impresionante que vive el hombre en su historia. Y no solo eso, sino el paralelismo todavía más asombroso que encontramos en la palabra de Dios. Así como decía George Lucas que sus películas eran poesía porque todo rima, vamos a ver un poco de poesía, pero de parte del creador. Sabemos que Cristo utilizaba las parábolas como una herramienta para dar sus enseñanzas, las cuales él deseaba
que quedarán bien claras y fuertemente arraigadas en el corazón del hombre. Es la herramienta favorita de Jesús a lo largo del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Podemos ver cómo él utilizaba ejemplos como la parábola del sembrador, la casa fundada sobre la roca o la del árbol y sus frutos, entre muchísimas otras. Comúnmente pensamos que él tomaba ejemplos de situaciones cotidianas para el ser humano, de forma en que aquellos que le escuchaban pudieran identificarse con su mensaje. Sin embargo, Dios va más allá, y no solo eran ejemplos aleatorios o comunes de la vida del hombre, sino que era al revés. Dios estaba hablando por medio de su creación, y Jesús, al usar parábolas, solamente tomaba estos ejemplos de una verdad que había en el corazón del Padre a la hora de crearlo todo. Voy a leer, por ejemplo, el Salmo 19, versículo del 1 al 5. Dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara su sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo o de su habitación, se alegra cual gigante para correr el camino». Ok, esta es una descripción muy poética, con palabras muy alegóricas. Sin embargo, describe verdades de la naturaleza del hombre, y aunque el rey David, al escribir estos pasajes, pudiera sonar como un admirador ferviente de la creación de Dios, la verdad es que más bien Dios diseñó las cosas con un sentido. Lo único que hacemos no es adornarlas, sino más bien describirlas como salían en el corazón de Dios. Voy a leer también lo que es Romanos 1:20 para que este concepto quede un poco más claro. «Porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas». Aquellas cosas invisibles, como su rostro, como su presencia, aquellas cosas que no podemos ver pero que han sido descritas en la Biblia, han sido testificadas por aquellas cosas que sí podemos ver. Ya lo decía el rey David, como el sol que tiene su propio altar, y como el novio sale a recorrer todo el día, etc. Dios se describe a sí mismo por medio de su creación. Entonces, regresando a las parábolas, Jesús no utilizaba ejemplos de la naturaleza o ejemplos de la cotidianeidad para que le entendamos, sino que más bien Jesús nos estaba describiendo verdades que estaban ocultas en medio de nosotros, entre aquellas cosas que ya eran visibles. Cuando encontramos una similitud entre alguna característica de Él y una situación común, esta deja de ser una coincidencia y se convierte en una forma en la que Dios se manifiesta en todas las cosas. Por ejemplo, vemos que no es coincidencia que en la Biblia se encuentren descritas dos arcas que a simple vista parecieran no tener nada que ver una con la otra, pero guardan un significado más estrecho del que parece. O la impresionante similitud que hay entre las 12 tribus del pueblo de Israel y los discípulos del Mesías. Recordemos que también eran 12, y no es coincidencia. También vemos que Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, nos ha dado un espíritu, un alma y un cuerpo, los cuales responden a la naturaleza trinitaria del Creador. Estas características íntimamente relacionadas abren un nuevo panorama de interpretación que, lejos de confundir o de tergiversar o de cambiar las palabras que Dios dijo y aquello que claramente fue inspirado por Dios, al contrario, nos muestra que Él está atento a los detalles. Él se manifiesta en su propia voluntad, es constante y es congruente con su propia naturaleza. Vamos, todo se parece a Él. Existen más de 63,000 referencias cruzadas en la Biblia, y lejos de parecer que Dios se quedó sin ideas, más bien parece todo lo contrario. Su personalidad es constante, es congruente. Vamos a ver unos pequeños ejemplos para entrar en lo que realmente quiero que abundemos. Primero, ¿quién es el Padre? Quiero que veamos la personalidad de Dios como Padre, reflejada por medio de dos personajes bíblicos que seguramente conoces. El primero es Abraham. Él estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo. Y José, el padre de Jesús,
Él encarna un sentido de paternidad y de adopción, porque José jamás le rechazó, ¿de acuerdo? Ya que estamos entendiendo un poquito para dónde va esta conversación, voy a dar otros pocos ejemplos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, ha sido reflejado o ha sido comparado, sobre todo con algunos líquidos vitales o muy importantes para el ser humano, como lo son el aceite, el agua, el vino, la leche o la miel. También ha sido comparado con el fuego, incluso con la luz. Por ejemplo, los judíos tienen un candelero a la cual se le conoce como menora. Tiene 7 brazos y cada uno tiene una llama en su punta. Esto no es una coincidencia, es una representación, un simbolismo que hicieron los judíos acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo, por ejemplo, ha sido comparado con un ave muy famosa. Es el símbolo de la paz y no es coincidencia. El símbolo de la paz fue establecido como un símbolo a partir de lo que fue el arca de Noé. ¿Y cuál es? Es la paloma color blanco. Ahora sí, un ejemplo más. El hombre es comparado con la tierra en la cual se planta la semilla, que es la palabra de Dios. También es comparada con pámpanos. Lo hizo Jesús. Él decía: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. También vemos que el hombre es comparado con ovejas o con vasos de barro. Podríamos decir, o siempre se ha dicho, que a Dios le encantan las comparaciones, a Dios le encantan los ejemplos. Lo que yo quiero describir el día de hoy es que no son comparaciones, no son ejemplos, son revelaciones de su naturaleza por medio de las cosas que conocemos. Este enfoque se puede aplicar a una infinidad de sentidos. Y uno de los más cautivadores es este enfoque que estamos dándole a la palabra. Se puede aplicar en una infinidad de sentidos. Pero uno de los más cautivadores es ver cómo la figura de Cristo es la suma de todos aquellos hombres que hicieron la voluntad de Dios. Vamos a ver un poquito cómo todas estas rimas, todas estas coincidencias, que no son coincidencias, son completamente adrede, son completamente a propósito por parte de Dios, se reflejan en la figura del Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Quién es el Hijo? También fue conocido como el Verbo, que es la palabra, o el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, tal vez. También conocido como el Mesías, Cristo. Muestra cómo cada suceso, desde su nacimiento y hasta su muerte, incluso su resurrección, todo rima con la vida de aquellos que decidieron servir al Señor. Jesús nació en Belén, la ciudad de David, y siendo un bebé fue perseguido para ser asesinado junto con otros bebés de su generación, como sucedió con Moisés cuando nació. El Padre estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo, como ya lo habíamos platicado, con el ejemplo de Abraham. Ahora sí, veamos características principales de los personajes del Antiguo Testamento que sumados describen esta personalidad tan rica que hay en Cristo Jesús. Y vámonos en orden cronológico. ¿Quién fue el primer hombre? Ok, Adán. Adán refleja el modelo de hombre. Voy a leer lo que son Romanos 5:12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aquí se refiere a que por medio de Moisés llegó la ley, pero antes de Moisés no había ley. Entonces, no había ley, pero reinaba la muerte. Al momento de llegar la ley, se establece una forma por parte de Dios para reconciliarse con el hombre. Ya vemos que Jesús también es una reconciliación con el ser humano. Pero sigamos leyendo. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es la figura del que había de venir. Esto es muy interesante porque vemos que Dios ya lo había diseñado así a Adán, diciendo: ok, este hombre se parece a un proyecto que tengo para el futuro. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los que la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ok, por la transgresión de uno murieron muchos, pero abundaron más para esos muchos la gracia y el don de Dios,
por medio de Jesucristo, de un hombre. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado por condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán la vida por uno solo, que es Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Ok, eso es lo que dice Romanos 5 del 12 al 21. Son bastantes versículos, pero en todos está hablando una constante. Ok, por medio de un hombre llegó la muerte, por medio de un hombre llegó el pecado, por medio de un hombre existe la transgresión, por medio del otro, que es como el paralelo, por medio de Jesucristo llega la vida, llega la salvación, llega la justicia y llega la gracia. También podemos verlo en 1 Corintios 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ok. Podemos ver que tanto en Romanos como en Corintios se expresa la misma idea. Se atribuye a Adán, ojo, y no se atribuye a Eva, la responsabilidad del pecado del hombre, y a Cristo se le atribuye la redención del mismo. También podemos ver cómo el hombre cubrió su inmundicia con hojas de higuera cuando fue descubierto en pecado. Eso se encuentra en Génesis 3 del 7 al 10. No lo voy a leer porque dice lo mismo que acabo de decir. Sin embargo, Dios cubrió la vergüenza del hombre con pieles por medio de un sacrificio. Esto establece 2 puntos. El primero es que por la paga del pecado llega la muerte, en Romanos 6:23. Y el segundo punto es que siempre fue un sacrificio el que cubre la maldad del hombre. Esto lo podemos encontrar en Génesis 3:21. Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Siendo que el hombre en su propia fuerza intenta cubrir su inmundicia, Dios la cubre por medio de un sacrificio. Yo tengo una célula, un estudio con unos chicos que tienen poco en la fe, sin embargo tienen una pasión enorme por conocer más de Dios. Y yo siempre les comento a ellos, chicos, todas las cosas tienen un costo. Y que sea gratis algo no significa que no haya costado, significa que no nos costó a nosotros. Entonces, el pecado tiene consecuencias. Sin embargo, Dios ha instituido una forma en la que el pecado pueda ser perdonado, pueda ser olvidado. Obviamente va a costar, pero es una forma en la que no nos cuesta a nosotros. Lamentablemente, pues a lo largo de toda la historia, el hombre sigue sin entenderlo. Vamos a ver un poquito más adelante. Después de David, podemos ver otro hombre que agradó bastante a Dios, y este es Enoc. Podemos encontrar cómo Dios se agradó en Enoc, y este agrado que encontró en él rima con la vida de Jesucristo. Por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Eso significa que ascendió a los cielos y no fue encontrado. Quiere decir que en la tierra lo buscaron y ya nadie lo encontró. ¿Por qué? Porque Dios lo traspuso. O sea, Dios se lo llevó. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto está en Hebreos 11:15. En Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí está hablando de Jesús. Sin embargo, si vemos en Hebreos 11:5, el agrado de Dios es para con Enoc. Dios se expresó abiertamente acerca de que ha encontrado agrado en estas personalidades. Y el paralelismo no se limita solo a esto, ¿de acuerdo? Dios se agradó en Jesús, pero Enoc, Elías y Jesús, los tres, ascendieron directamente al cielo. Esto significa que fueron tomados de la tierra directamente a la presencia de Dios. Lo irónico es que Jesús de los tres fue el único que sí probó la muerte. Ok, vamos a ver a Noé un poquito. Y aquí hay 3 paralelismos que me parecen muy importantes a resaltar. Primero, el arca. El arca es Jesús.
Y ahorita vamos a ver por qué Jesús es el arca, por qué representa salvación. 2. Noé. ¿Tú a qué crees que se parece Noé? Bueno, desde mi punto de vista, Noé es la iglesia. ¿Por qué? Porque Noé habitó dentro del arca y encontró salvación a la tribulación. Y por último, el diluvio. En su tiempo, Dios usó el diluvio para limpiar la tierra de pecado. Para nosotros, Jesús es nuestra salvación, nuestra arca de salvación, sobre todo para salvarnos de aquellas tribulaciones que vienen en los acontecimientos narrados en Apocalipsis. Voy a leer lo que es 1 de Pedro 3, del 20 al 22. Los que en otro tiempo desobedecieron, aquí hablaba de la desobediencia del tiempo de Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, solamente 8 personas, fueron salvadas por agua. Aquí Pedro está haciendo una analogía de lo que es el bautismo en agua y una comparación del diluvio que ocurrió en aquellos tiempos. El bautismo corresponde a esto, ahora nos salva. No quita las inmundicias de la carne, porque eso solo lo hace Jesús, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿De acuerdo? Como dice la misma palabra, el agua no limpia de pecado, no perdona. Lo que hace es un simbolismo para la limpieza de nuestra conciencia. ¿De acuerdo? Por eso Dios al final del diluvio estableció lo que conocemos como el arco iris. Es un pacto, es una promesa de parte de Dios de no contender con el hombre. Y también Jesucristo es el pacto, la promesa de Dios de dar salvación al hombre. Ok, vamos a ver Isaac. Aquí, vamos en orden cronológico, ya vimos lo que es Adán, Enoc y Noé. Ambos aparecen en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la historia de Isaac. ¿Por qué me salté la parte de Abraham? Porque Abraham no tiene tantos paralelismos con Jesús. Sí tiene características de Dios, pero como ya lo vimos, tiene características que se relacionan más con el Padre. Ok. Vamos a ver Isaac. Isaac. Ambos, tanto Isaac como Jesús, fueron anunciados a sus madres por medio de un ángel, y su nacimiento fue milagroso. Isaac, recuerden, fue hijo de ancianos, y Jesús, pues fue hijo concebido por medio de una virgen, sin intervención humana. Isaac cargó la leña para consumir el sacrificio. Recuerden, cuando él era un niño y Dios le pidió a su padre la vida de su hijo, Isaac era el que cargaba toda aquella leña con el fin de que él no sabía, pero él iba a ser consumido en fuego, en llamas, sobre esa misma leña. Jesús cargó la cruz en donde su muerte fue consumada. Ambos fueron provistos como sacrificio. Un dato curioso es que Abraham sabía que sí o sí regresaba a casa con su hijo vivo. Y aquí viene el porqué. Todos conocemos, o bueno, la mayoría deberíamos de conocer que la historia de Abraham y de cómo fue que Dios le pidió en sacrificio a su hijo. Esto nos puede sonar como una completa locura. Sin embargo, Abraham aceptó el reto. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Vamos a leer lo que se encuentra en Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Abraham ofreció a su único hijo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dios ya le había prometido descendencia por medio de Isaac. Isaac era un niño cuando fue ofrecido en sacrificio, así que pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham sabía que Dios es poderoso y él nunca falta su promesa. Entonces dijo, bueno, tú me lo pediste, aquí está. Pero tú me prometiste que por medio de él y yo iba a haber descendencia. Así que yo no sé cómo le vas a hacer, Dios, pero yo confío en tu promesa. Claro, no lo dijo así, pero se entiende que Abraham tenía su completa confianza en Dios. No quiere decir que no amara a su hijo, no quiere decir que obedeciera ciegamente a Dios. Al contrario, conocía también a Dios, que estuvo dispuesto a obedecerle, aunque sonara contraintuitivo lo que Dios te pide. Por eso es importante que conozcamos bien la palabra de Dios, porque a veces nos va a pedir cosas que pueden resonar en nuestros corazones como algo
antinatural. Sin embargo, Dios jamás va a esperar nada de nosotros que nos haga daño, nada que nos haga mal. Al contrario, Él tiene un panorama más amplio y más grande. En su voluntad encontramos complacencia. Ok. Después de Isaac podemos ver a Jacob. Jacob fue perseguido por su hermano Esaú. Y Jesús fue perseguido por su pueblo, por los judíos. A los suyos vino, pero ellos no le recibieron. En Juan 1:11. Más adelante podemos comparar a Jesús con José el soñador. José fue acusado con mentiras por la esposa de Potifar. Si recuerdas esa historia, ella intentó tener intimidad con él y en su integridad José se rehusó. Pero la esposa de Potifar, la esposa de un hombre de uno de los hombres más ricos, una de las mujeres más hermosas de su tiempo y de ese lugar, ¿cómo iba a ser rechazada por un jovencito en su mejor edad? Bueno, ella se enojó tanto que lo acusó por medio de mentiras, diciendo que él era el que quería abusar de ella. Jesús también fue acusado por los fariseos con testigos falsos. Otro ejemplo es que José fue vendido como esclavo por su hermano Judá y Jesús fue vendido por Judas. Ambos fueron condenados junto a dos criminales y ambos salvaron a sus pueblos. Si recordamos, José ya estaba sentado junto al trono del faraón en aquel entonces y llegan los pueblos cercanos a pedir ayuda porque se aproximaba una sequía y una hambruna impresionante que gracias a la sabiduría que Dios depositó en el corazón de José lograron resguardar alimento para lo que eran los años venideros. Y así no solo ser ellos un pueblo sobreviviente, sino además ser un arca donde pueden venir otros a encontrar salvación. Empiezas a notar los paralelismos y esas que parecen obviedades, pero que en realidad en Dios son pequeñas verdades que se van sumando. Podemos ver cómo todos estos hombres tenían una pequeña característica y si la sumamos a todos estos hombres, nos da uno solo, es Jesucristo. Más adelante podemos ver a Moisés. Ambos, como dije en el principio, sobrevivieron a masacres infantiles. Eran hombres de milagros. Moisés es uno de los hombres más milagrosos de la Biblia. Y aunque sus milagros pudieran ser más asombrosos para el ojo del ser humano, la verdad es que los milagros de Jesús son más trascendentales. ¿Por qué? Porque Moisés no nos dio salvación, fue Jesús. Tal vez por medio de Moisés se abrió el mar, o la peña de Oreb dio agua. Pero Jesús es el agua de vida, el agua de la que si bebemos jamás volveremos a tener sed. Entonces podemos hasta hacer una competencia de ver quién puede hacer los milagros más impresionantes. No, la verdad es que Moisés no hizo milagros, los hizo Dios por medio de él. Ambos renunciaron a su título de realeza para identificarse con su pueblo. Recordemos que Moisés, cuando era bebé, fue puesto en una pequeña cuna flotante en el río, y esta fue encontrada por la casa real, la cual lo adoptó, lo acogió y fue ahora denominado como rey. El asunto es que, si tú recuerdas la historia del Éxodo, todos los judíos fueron liderados por Moisés, el cual renunció a su estatus de realeza. Lo mismo que sucedió con Jesús. Jesús renunció a su divinidad para hacerse uno con el hombre. Una de las últimas coincidencias con Moisés y Jesús es que Moisés es el autor de la ley, o sea, el autor humano, inspirado en el corazón de Dios. Es uno de los autores más prolíficos del Antiguo Testamento. Y Jesús, al igual que Moisés, es el autor y consumador de la fe. Él solo vino a hablarnos del Padre, el cual está reflejado en la misma ley que él dio, ¿de acuerdo? Más adelante, ¿quién sigue después de Moisés? Josué, su pupilo, al cual Dios lo vio nomás porque estaba ahí al lado. Si no, ni cuenta se hubiera dado, ¿ok? Josué es considerado un guerrero y un conquistador. ¿Sabes quién también? Jesús. Uno de los ejemplos de cuando Jesús conquista la muerte es en esos 3 días en el sepulcro. También Josué abrió paso a la tierra prometida. Y Jesús es la promesa de vida eterna en el reino de Dios en los cielos. Ya vámonos más para adelante, podemos encontrar similitudes con otros personajes como David. David era un pastorcillo que peleaba con osos y peleaba con leones, y Jesús es el buen pastor que venció la muerte. También
Ambos son reyes amados por su pueblo. David fue conocido por ser un corazón que ama a Dios, por ser un adorador. ¿Quién más? Pues Jesús. En el mensaje de la semana pasada, el que compartió nuestra hermana Maru, pudimos ver una serie de paralelismos, de momentos del sacrificio de Jesús y cómo David, por medio de su adoración, describía el dolor que Cristo sentiría en la cruz. David no sabía que nada de esto iba a suceder. David no era un profeta, era un rey. Él tenía una relación íntima con Dios, pero no tenía esa relación de profeta que sí tenía Dios con otros hombres. Entonces, todo esto que David escribía en su dolor, lo único que estaba haciendo es describir aquel dolor que padecería Jesús y ya se encontraba en el corazón del Padre. También, así como hay paralelismos y cosas que parecen coincidencias, también podemos encontrar historias, no encontré una mejor palabra, pero podría decir incompletas. Una historia que comienza en un versículo y termina en otro. Y lo más asombroso es que comienza en un versículo del Nuevo Testamento y termina en uno del Antiguo. Es Mateo 11:11 y dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esto es mucho decir. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aquí estamos haciendo como una especie de comparativa, en donde dice la palabra de Dios: no hay otro más grande hasta ese momento que Juan el Bautista. Pero cuando estemos en el reino de los cielos, el más pequeño será más grande que él. Y la continuación de esta historia la vemos en Zacarías, como te decía, en el Antiguo Testamento. En Zacarías 12:8 dice: en aquel día Jehová defenderá a su pueblo, y el más débil será tan fuerte como David, y los descendientes de David serán tan poderosos como el ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? El Hijo de Dios. Está diciendo: el más débil será como David. Igual que como decía en el otro pasaje, el más pequeño será como Juan el Bautista. Y ahora dice, y los más poderosos serán como el ángel del Señor. Eso está estableciendo que aquellos que son constituidos hijos de Dios serán considerados igual de poderosos que el ángel del Señor. Imagínate eso. Nosotros, viniendo de una naturaleza caída, por medio de la misericordia de Dios, ya con ser salvos es suficiente. Y Dios nos da la posibilidad de tener el poder que el ángel del Señor. Yo sé que esto es algo difícil de entender, tal vez algo que puede sonar extraño o antibíblico, pero la palabra lo dice. Está en Zacarías 12:8. ¿Ok? Por último, el rey David estableció el tabernáculo y es un santuario móvil. Tú sabes que los templos se hacen de piedra, se hacen en un lugar fijo y de ahí no se mueven. Sin embargo, el tabernáculo era este santuario que se podía desarmar y se establecía en un nuevo lugar. ¿Ok? También lo dijo Jesús en Juan 4:21. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En el corazón de Dios ya estaba desde tiempos de David que la adoración no es un lugar fijo. Vámonos más adelante. Salomón es el hombre más sabio del mundo. ¿O era? Porque ¿quién le quitó ese lugar? Pues Jesús. Job era considerado un hombre justo y era una confianza tan plena en Dios que llega al punto en el que Job no esperaba nada de Dios. Como te decía cuando analizamos un poquito lo de Abraham, Job conocía también a Dios y sus promesas y que Dios es constante con lo que y cumple lo que promete. Que podemos ver una asombrosa historia de dolor. Y es alguien que no reclamó jamás a Dios, así como Jesús, como cordero fue llevado al matadero y como cordero enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. ¿Ok? Por eso Jesús es el verbo, la palabra. Pues todo aquello que le describe ya había sido escrito antes de su nacimiento. No son comparaciones de cosas que se parecen. Todo proviene del corazón de Dios y existe con esa forma porque así es Dios. Justo por esta razón se describe en el Evangelio de Mateo, en Mateo 5, 17 y 18. No pienses que he venido a abrogar la ley o los profetas. Porque muchos tienen un concepto de Jesús, que Él es un revolucionario, que Él vino a cancelar la ley. Vamos a leer lo que sigue. No he venido a abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ninguna letra, ninguna jota, ninguna tilde, el puntito de la letra I, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús es la palabra de Dios y Él se hizo hombre, pero sigue siendo la palabra de Dios y ahora la cumple siendo un hombre. No vino a cancelarla, vino a darnos la correcta interpretación de la ley de Dios, de lo que había en el corazón de Dios cuando Él escribió en la ley para los judíos. Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Él mismo está descrito en la ley. Todo esto que te he estado comentando es para llegar a un solo punto. ¿Recuerdas lo que comencé diciendo? Donde el ser humano crea una historia repetitiva y también aquel hombre que no conoce su pasado puede caer en el error de repetirlo. Es una posibilidad que caigamos en el error si no conocemos nuestra historia. Sin embargo, Dios nos ha dado una alternativa, ¿de acuerdo? Aquí es donde yo quiero retarte a que busquemos más la palabra de Dios. En mi participación pasada, yo te reté a que te comportaras a la altura de un hijo de Dios. Bueno, una de las cualidades de un hijo de Dios es que conocemos a nuestro Padre. Y nuestro Padre está reflejado en su palabra. Jesucristo está reflejado en su palabra. El Espíritu Santo está en estas letras que se encuentran en la Biblia. No podemos estar diciendo que somos hijos de Dios sin conocer a nuestro Padre. Así que este es el reto. Busca la palabra de Dios, estúdiala, armemos grupos donde como hermanos compartamos lo que hemos estado aprendiendo. Así como ha descrito a Jesús por medio de aquellos héroes en la Biblia, y como Dios también se describe por medio de otros personajes, y Dios describe al Espíritu Santo por medio de otros, también te dije que el ser humano también es descrito por varios ejemplos. Bueno, esos no los voy a decir ni voy a abundar en ellos ahorita, porque lo que quiero es que dejarte con esa duda para que tú mismo lo investigues. ¿Qué es lo que dice Dios de mí? Porque yo soy lo que Dios dice que yo soy. Seamos lo que Dios dice de nosotros. Vamos a cumplir con el diseño perfecto de Dios al cumplir con su palabra. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a hacer este compromiso. Señor, en este momento yo te agradezco por esta palabra, Dios. Yo te pido que todo lo que se ha compartido en este día, Dios, quede bien grabado en mi mente, quede bien grabado en mi corazón. Yo quiero agradarte, necesito conocerte más y yo te pido, Dios, que tú te reveles a mí por medio de tu palabra, Dios. Quiero saber, Señor, todo aquello que tú tienes preparado para mí, Dios. Y también, Señor, quiero ser encontrado un siervo fiel, Dios. Todas aquellas promesas que tú has declarado en tu palabra, Dios, yo sé que son para mí, pero si no las conozco, Dios, puedo cometer muchos errores, Dios. Yo sé que fui creado a tu imagen y semejanza, pero si no hago tu voluntad, ese diseño está incompleto, Dios. Permíteme, Señor, agradarte con mis acciones. Yo te bendigo, Dios, porque tú eres bueno conmigo, porque tú has dispuesto todo lo que yo necesito en tu palabra. No necesito nada más, Dios. Yo te bendigo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre. Y también hago un compromiso, Padre, de buscarte más, de servir en la iglesia, de comportarme a la altura de un hijo, Dios. Un hijo que te ama, un hijo que te busca, un hijo que te adora con pasión. Te damos gracias, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada persona que ha escuchado este mensaje, que no te conocía, que jamás había escuchado tu palabra, Dios, o aquellas personas que tal vez lo habían oído, Dios, y que se habían alejado. Yo no sé, Dios, tú conoces la situación de cada persona, pero te pido que los regreses a casa, Dios. Si hermano, si amigo o amiga, esta palabra te gustó, te interesa saber más, yo te invito a que hagamos primero una oración para aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Repite después de mí: Señor, en este momento yo reconozco que he fallado y que he pecado.
he encontrado que por medio de tu palabra hay salvación. Yo quiero recibir esa salvación en mi vida. Así que yo declaro con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Yo estoy completamente convencido y creo en mi corazón que tú, Dios, has levantado a Jesucristo de entre los muertos. Ahora Él vive y reina. Yo le invito para que reine también en mi corazón y en mi vida. Perdóname, Señor, por mis faltas, por mis errores. Sé que en ti puedo encontrar paz, amor, y todas esas promesas se verán cumplidas algún día. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hermanito, hermanita, sé bienvenido a esta gran familia. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para todos aquellos que la escucharon. Recuerden seguir sintonizándonos y no olviden ir a la iglesia. Nunca va a ser esto igual que una reunión presencial. Así que yo te invito a que acudas ahorita que se puede, porque aquel día que no se pueda vas a extrañarnos. Así que bueno, pues eso es todo. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.